El reggaetón nace en los años 90 en Puerto Rico y se convierte en un fenómeno global. Pero muchas de sus letras generan debate. ¿Cómo representa el reggaetón a hombres y mujeres? En muchas canciones, el hombre aparece ligado al poder y al control. La mujer, en cambio, suele ocupar el papel de objeto de deseo. Un estudio con adolescentes, publicado en la Revista Internacional de Educación Musical, señala que las chicas escuchan más reggaetón que los chicos. Sin embargo, prestan menos atención a las letras que al ritmo. Además, cuanto más sexualizado se percibe el contenido, mayor es la asociación con la cosificación de la mujer. Por eso, el estudio propone fomentar una escucha crítica desde la educación, porque la música no solo se escucha, también influye en cómo entendemos el mundo. Descubre más en humanesysocials.ugi.es.